Independientemente del Andy, de que si está o no está, creo que hay situaciones como, bien lo mencionaste, la reforma judicial. Ahorita está en discusión el tema de la Guardia Nacional, que es gravísimo, anticonstitucional lo que quieren hacer. Está también el tema de la desaparición de todos los organismos autónomos, aunque Sheinbaum constantemente dice que se va a salvaguardar la autonomía. Por ejemplo, hoy lo dijo de la Fiscalía, que va a ser totalmente autónoma, que sabemos que no es real. Ahora la gente ya no es tolerante. Entonces, no quiere decir que vas a ser tolerante ante todo, obviamente no, pero bien tú lo estás diciendo, Indira. O sea, esa tolerancia se ha desdibujado de una forma de, claro que no, y te paras y bye, cierras la puerta y ya no hay con qué. Vamos a hablar o vamos a ver, como dices tú, Peggy, el contexto. La industria del entretenimiento en muchos países, no solamente en Estados Unidos, se convierten también en cúpulas de poder, de influencia, de incidencia, en donde siempre sale este personaje que hace coerción con los favores que te puede conseguir. No es él. Ojalá y nada más fuera una persona. No. ¿Cuántos cómplices ha de tener dentro y fuera de esa industria que sabían perfectamente lo que estaba pasando ahí? Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Ayer me tiraron una botella de agua y es que yo empecé jugando béisbol. Era fielder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola Peggy, hola Indira. Y bueno, con el tema del momento, que es el tema de que le gritaron dictador al presidente, un presidente, se me ha hecho eterno, no sé ustedes, pero un presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz, en su gira de despedida, le aventaron una botella que él lo trató de minimizar, diciendo que, la hubiera cachado, y no es de minimizar. Las imágenes son, ya las vieron, han recorrido redes sociales, incluso internacionalmente, porque los gritos son de dictador. Y que salga una Beatriz a decir, para dictadores Porfirio Díaz, híjole, ahí sí hay que detenernos un minuto porque no tiene ni punto de comparación, porque creo que para dictadores sí estos tintes son de otra forma, de una forma de un líder, por ejemplo, como un líder de Corea del Norte, en donde un líder como el de Corea del Norte está instruyendo a su hija a tomar el poder desde joven. Como lo vemos en pantalla, un AMLO a Andy López Beltrán, su segundo hijo, que ahora él va a llevar, voy a leerlo textual, que es el secretario de organización de Morena. ¿Qué significa esto? Pues va a orillar a los gobernadores de Morena, etcétera, a que se sumen más adeptos a esta secta autoritaria para que siga liderando nuestro país. Entonces, abro aquí la conversación porque yo sí creo que aquí, fuera de que Luisa María Alcalde todavía dice que en la estrategia de los 7 puntos a los que se compromete en esta cónclave morenista autoritario, que dice no al nepotismo, es que estamos viviendo en una mentira tras mentira. ¿Y todos los mexicanos estamos sentados con palomitas o qué? Porque el nepotismo aquí está. Entonces, abro aquí la conversación. Indira. Wow, pues yo creo que se mordió la lengua y le salió sangre, ¿no? Yo creo. Todos los discursos alrededor de nadie puede ser nepotista, menos los alcaldes, los de López Beltrán, ¿quién más está? Bartlett, los Batres, los Tabey, o sea, todos. Nadie puede ser nepotista
pero solo las familias del grupo de poder dentro de Morena. Ahí sí. ¿Y cómo le lavan la cara? Pues a partir de disfrazar ese nepotismo en un relevo generacional, pero que en realidad no es relevo generacional, que tanto alcalde como López Beltrán no solamente llevan los apellidos de familias de más alto poder en Morena, sino que además son jóvenes, fíjense, que supuestamente demuestran el cambio, pero imagínense que el primer saque en su entrada triunfal al partido, pues son hijos de papi, como decimos, ¿no? Son nepo babies. Entonces, no han demostrado por sí mismos el liderazgo que tienen, por más que digan, es que llevan muchos años acompañando a López Obrador. Pues sí, pues si tu papá está ahí, pues ni modo que digas, volteate, claro, ¿no? Claro. Vete, pues hazte para no, otro otra lado, cosa pues hubiera no. sido si hubieran talachado y hubieras dicho, bueno, es que han trabajado independientemente y se ve su trabajo. Digo, él mismo lo ha dicho. No estoy iniciando mi carrera aquí ahora. No hay un solo resultado o mérito que esté sobre ellos, ¿no? Además de que sean hijos de. Pero eso no es quizá lo más grave. Lo más grave es las acusaciones que hay sobre Andy. Exacto. Andy Chico, Junior, ¿cómo le diremos ahora? Pero las acusaciones que son muy graves y tienen que ver con corrupción y con tráfico de influencias y con extorsiones. Ahí están los audios, hay periodistas que han documentado esto en diferentes investigaciones. Entonces, no solamente tienes al hijo del presidente, tienes al hijo más acusado de este tipo de prácticas. No hay entonces relevo generacional. Es un disfraz, pero que atrás han sacado todo eso recalcitrante que dicen odiar, lo tienen en su propia casa. Lo tienen en su propia casa. Sí, y siempre lo han tenido. Su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad, que es el presidente, y en esa debilidad lo demuestra o lo ha demostrado a lo largo de este sexenio. Él se ha dedicado a criticar todas estas prácticas y es lo que hace. Pero si te fijas, si se fijan así, siempre ha sido su discurso. Todo lo que dice que no va a hacer es lo que ha hecho y es corregido y aumentado. No voy a aumentar la gasolina, aumenta la gasolina. No voy a deshacer el sistema de salud, deshace el sistema de salud. No va a haber crisis económica, hay crisis económica. Así ha sido siempre, pero desgraciadamente la gente le sigue creyendo. Es un presidente muy popular al día de hoy, pero sin resultados. Eso es lo increíble. Eso no significa que su hijo vaya a tener esos resultados, porque ni él tiene la carrera, ni tiene el liderazgo, ni tiene la capacidad para robar y hacer otras cosas. Es que, ya lo demostró, ¿verdad? En ese tema y cómo desviar los recursos para meterlos a las campañas y llevar a una Sheinbaum a la presidencia y a gobernadores a la presidencia. Y eso, y ahí está su premio que le dieron al muchachito de 40 años, que ya no está tan joven que digamos, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes? Es el mismo. O sea, siempre los vemos como que siguen siendo jóvenes porque son más chicos generacionalmente, pero realmente ya no son estos jóvenes que realmente vienen con todo ese entusiasmo y ese liderazgo y que no les están dando oportunidad a la gente preparada con esos liderazgos para estar ahí. Y eso, al final, Morena es un partido más del montón de lo que todo mundo quiso huir, de lo del PRI, de lo del PAN, de lo que siempre se criticó, y pues se convirtió en eso y peor. Y sabes que yo lo estaba comparando mucho porque pienso que es el mismo error que cometió Dante Delgado. Exacto. ¿Sabes? O sea, a ver, acuérdense, aquí en Nuevo León era como esta campaña de la nueva generación. De ahí salió la nueva política y lo nuevo. Pero en realidad es un disfraz de viejas prácticas. No hay nada de cambio ahí, ni de propuesta, ni de méritos, ni de resultados, ni mucho menos, incluso de visión. Porque si lo vemos también así, en el primer discurso que da Andy, Andy de 40 años o 38, no sé cuántos tenga. Entonces, el primer discurso que da Andy es sin carisma, sin pasión, sin vocación, prácticamente con la mirada perdida, desafanado totalmente su persona y casi diciendo pleitesía a su papá. Y casi diciendo, pues yo no sé qué hago aquí, pero sé que estoy aquí, ¿no? Sí, Una cosa así muy ambigua. Sí.
Y a mí me parece que también pues carece de talento, carece de carisma y carece de quehacer u oficio político. Tan es así que están esas acusaciones, ¿no? Otro tipo de prácticas para poder acceder al poder y poder arrimar recursos al poder. Ahora, yo sí me pregunto en todo esto, porque también se me viene a la mente el Maduro, ¿no? Maduro y sus hijos, ¿no? Entonces, ahí sí, la intervención de Estados Unidos, por ejemplo, que todavía está en el tintero una intervención de Estados Unidos. Todo el mundo lo sabemos, porque bueno, ya empezaron con la carta de García Luna, se dicen que vienen otras más, bueno, no sé si cartas, otras cuestiones. Entonces, aquí la cuestión es, valga la redundancia, ¿qué va a pasar? Si Estados Unidos está viendo que el presidente que ya va de salida está poniendo la mesa para sus familiares, que son iguales o peor que él, que se está volteando también para ver a otro lado, bueno, ahí están los hijos de Maduro, que están siendo investigados a la fecha y los tienen bajo la lupa, congelando cuentas, etcétera, porque igualmente bailaban entre billetes, con tráfico de influencias, con amigos, etcétera, al mismo nivel o peor que estos que están acá. Entonces, digo, desde la chocolatería Rocío, digo, podemos enumerar todas muchísimas cosas, porque vamos a empezar a enumerar, porque es que al parecer, esa es la parte de que yo sí cuestiono mucho en los editoriales o en las mesas y tal, y no nos vamos a cansar de cuestionar. Porque si esa apatía, este pasado domingo en donde veas a todos los morenistas hablando sobre unas mentiras tras mentiras, no al nepotismo, Luisa María Alcalde, cuando estás viendo que ahí está. Pues ella está al lado tuyo. No, está al lado tuyo, lo estás permitiendo. Y ella es hija de su mamá, hija de su papá. Exacto. Y mamá y papá están en el mismo grupo político. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, y no a robar, y no, bueno, es que nada más si ponían un close-up a los que están robando en ese instante, digo, desde un Mario Delgado hasta, ¿verdad? O sea, cada uno trae, no una cola que le pisen, una colota que le pisen. Pero muy con pruebas de por medio. Entonces, la ley no procede porque ellos mismos ahorita son la ley. Y están desdibujando los poderes que deberían de estar divididos. Y no van a estar divididos, incluidos la Guardia Nacional con la Sedena. Entonces, en el marco de la reforma judicial, la militarización, porque es militarización, México se está poniendo unos candados que son unos candados irreversibles. Porque al momento en que sí llegue un verdadero cambio de una persona que sí quiera llegar a romper todo esto, va a ser bien difícil romperlo. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que estamos viviendo una de las situaciones más graves en el país con todo lo que está pasando, las reformas que están haciendo, que estamos queriendo o muchos no queremos ver lo que está pasando enfrente de nosotros en las conversaciones. No queremos creer, no quieres creer, no quieres hablar del tema, cuando realmente es algo muy preocupante, que nuestra atención es donde debería de estar, ¿verdad? Independientemente del Andy, de que si está o no está, creo que hay situaciones como, bien lo mencionaste, la reforma judicial, ahorita está en discusión el tema de la Guardia Nacional, que es gravísimo, anticonstitucional lo que quieren hacer. Está también el tema de la desaparición de todos los organismos autónomos, aunque Sheinbaum constantemente dice que se va a salvaguardar la autonomía. Por ejemplo, hoy lo dijo de la Fiscalía, que va a ser totalmente autónoma, que sabemos que no es real. Por eso los de estas conversaciones y quienes están ahí, las personas que están poniendo en los puestos claves, te lo dicen. Entonces, ¿qué más necesitamos para abrir los ojos y ver lo que viene? La línea está marcada, está trazada. Inclusive con el nombramiento de Andy y del Nepo Baby, está muy claro lo que viene para el país. Con Sheinbaum, ellos, la gente que tiene detrás, 2030. El plan, exactamente. Entonces, ¿qué estamos esperando para despertar como país y realmente actuar? ¿Eso es lo que realmente queremos? Esa es mi pregunta. Si eso es lo que realmente queremos, entonces pues me quedo callada y ya no digo nada. Pero al final
en las conversaciones que uno tiene con la gente, no lo quieres. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué puede hacer como un ciudadano? Oposición? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Creo que se ha estado alzando la voz, se ha estado alzando mucho la voz. Sí. Ha habido muchos movimientos que creo que se están poniendo el foco de atención, inclusive organismos internacionales están con los ojos encima ahorita en el país de lo que está pasando. Y pues la crisis que todo esto puede provocar, ¿verdad? Entonces... Sí, que no crean que... Yo lo que yo les llamo es a no cegarnos realmente a lo que está sucediendo, a creer que puede pasar. Nosotros los mexicanos tendemos a dejarlo, o sea, lo que no nos gusta, dejarlo a un lado, lo que ya no lo queremos ver, pero ahorita no podemos negarlo. Negar es muy claro lo que viene, y si no nos ponemos las pilas y no abrimos los ojos y empezamos a interesarnos realmente por la política de nuestro país, vamos a terminar como Venezuela, que no lo queremos, u otros países, porque es claro, ¿verdad? Es claro, no me gusta inclusive decirlo, pero creo que es una realidad que ahí está. Sí. Y creo que pues debemos de interesarnos más, ¿verdad? En vez de estar interesados en programas de televisión o en otras cosas que nada más distraen. Que es otro tema que vamos a ver, bueno, pero realmente para concluir, ahorita que dices Venezuela, yo sí recuerdo en esa época, yo tenía varias amigas de Venezuela cuando ganó Chávez. Sí. Y sí recuerdo, yo estaba junto con ellas estudiando en esa época, que cuando prendieron el televisor para ver si iba a ganar Chávez o no, y ganó Chávez, todas empezaron a llorar y dijeron, es que nos vamos a tener que ir del país. Uh-huh. Y esa es la diferencia ahorita, aunque sí estoy viendo que mucha gente se está yendo. Sí se está yendo mucha gente, pero mucha gente se está quedando. Y esa gente que se está quedando, esa gente es la que está haciendo eso. Entonces, esa es la parte diferente, porque creo que la gente de Venezuela, al minuto 2, supo y huyó. Entonces huyó de una forma u otra. No estoy diciendo que estuvo bien o mal, simplemente eso fue, agarraron sus cosas y se fueron y dejaron todo a la deriva. O sea, ya no fue una lucha de otra forma hasta ahorita que vemos lo de María Corina, etcétera, conforme los años, ¿verdad? Pero aquí en México ahorita yo sí veo esa resistencia de la que tanto hablamos, fuera de cámara. Sí. Una resistencia en la que, ojo, este tipo de cosas de gritar dictador, dictador, no es en vano. No es en vano. No. Les duele. Claro. O sea, ese tipo de cositas, detallitos, de pronunciarse o de estar en las manifestaciones y estar haciendo cosas, no sé, digo, hay de diferentes, digo, tú que fuiste activista en algún momento. A los políticos también. Exacto, y que son de oposición. Ustedes también saben ese tipo de cosas. Sí funcionan, ¿no? Pues mira, yo nada más le hago un llamado a la gente de Morena, porque ella es el partido único y hegemónico de este país, así al estilo del viejo PRI. Yo pienso que Andrés Manuel es el priista más priista que ha tenido este país, y por lo tanto, pues les hago un llamado, porque esto que está pasando también al interior les va a tener que provocar su propia oposición. ¿Por qué? Porque no es normal que el hijo de un presidente esté metido en el partido político que fundó el presidente. Y aquí vienen los juegos del hambre. Así que agárrense, porque esas familias que acabamos de decir y otras más no van a dejar que un solo militante de la base, que se gasta las pestañas, que se pone debajo del rayo del sol con tal de tener una oportunidad de crecimiento en la política, no van a dejar que ninguno de esos crezca. Esta historia ya la vimos durante 70 años, así que yo ahora les hago un llamado, toda la gente de Morena, ustedes saben que lo que está pasando tampoco ahí es normal, y lo que viene es una recetota donde el nepotismo, la corrupción y la negligencia pueden marcar también el destino fallido de Morena. Su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa.
Se emitieron 359 votos en pro. Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos. Bueno, y no habíamos tocado el tema de la Casa de los Famosos. De repente dijimos, no lo hemos tocado y lo platicamos fuera de cámara varias veces. Entonces, bueno, vamos a poner el tema porque ha sido tema todo este año, para bien o para mal. Yo aquí lo pongo sobre la mesa, aquí vamos a platicarlo, porque primero que nada Televisa dice que ha sido el programa con más rating de la historia de la televisión mexicana. O sea, escuchen esto, de la televisión mexicana, o sea, de la historia. Estamos hablando, Casa de los Famosos, o sea, entonces, 13,000 millones de reproducciones en video, tan solo en redes sociales. Estamos hablando de un programa en donde mientras estamos, no lo voy a politizar, pero sí, porque estamos en un momento en donde en México están pasando cosas trascendentales como un cambio de poder, un cambio a la reforma social, a la reforma del Poder Judicial, un cambio de la Guardia Nacional a la Sedena, varias cosas que nos deben de importar mucho más que ver la Casa de los Famosos. Entonces, aquí es algo controversial, porque mucha gente dice, bueno, pero yo lo veo para relajarme. Pero sí, pero ¿qué personajes y qué tipo de contenido estamos viendo? Y yo pongo aquí en la conversación estos tres personajes, un Adrián Marcelo, un Arad de la Torre y un Mayito. ¿Por qué? Porque un Adrián Marcelo, bueno, ya lo saben, causó mucha polémica, porque lo tachan de misógino, lo tachan de machista, porque se salió él voluntariamente de la Casa de los Famosos porque dijo, ay, pues una mujer menos a quien maltratar en una de las despedidas, en una de las galas. Y luego un Arat, en donde dijo, pues yo conozco gente poderosa y por varias semanas, incluso ahorita está todavía el hashtag #AratNarco, en donde estamos en un país luchando contra el narcotráfico. Entonces, ahí sí es una cosa irónica en donde estamos viendo uno de los programas supuestamente más vistos de la historia de la televisión mexicana, cuando alguien de los que está ahí finalistas está supuestamente, a lo mejor o porque el hashtag está relacionado con el narcotráfico porque dijo algo sobre eso. Entonces, a mí me parece eso, hijo, así me quedo así un poco helada. Y un Mayito que tiene un historial, igualmente de un storytelling que viene con lo de Paco Stanley, igualmente relacionado con el crimen organizado, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas sí lo pongo sobre la mesa porque es cuestionable. Es decir, los problemas por los que nos quejamos los mexicanos y levantamos la mano desde misoginia, desde machismo, desde el crimen organizado, el narcoestado, etcétera, lo estamos viendo en el entretenimiento de la televisora de México, de una de las televisoras de México. Entonces, y nos los comemos con palomitas. Entonces, bueno, es como las series del narcotráfico de Pigmeno Ibarra. Pues bueno, sucede, pero bueno, acá me la paso bien viéndolo. Entonces, exacto. Aquí abro la conversación en Somos lo que vemos, porque es irónico. Peggy, ¿qué opinas? Que, pues es una radiografía muy clara del país. El día de la reforma judicial, la gente estaba más enterada de lo que estaba pasando en la Casa de los Famosos que lo que estaba pasando en nuestro país, que era un parteaguas del antes y después de México. Ahí es donde está claramente, es lo que nos están vendiendo. Televisa siempre se ha prestado para esas cosas también, entonces no me sorprenden los tiempos ni nada en los que se crean los conflictos, pero digo, igual y no va a ser muy popular. Yo soy cero fan de este programa, o sea, en mi casa sí tengo fans del programa y sí pláticas, sí lo ven. Yo creo que la única que no... Team Mar, Team Tierra. Exacto, en mi casa hay 2 teams y dicen que soy de closet porque luego les pregunto qué está pasando, ¿verdad? Entonces así me dicen, eres de closet, mamá, tú eres de los de que dices que no lo ves, pero quieres saber todo, ¿verdad?
No, pero realmente para mí es increíble que estemos picados, o la mayoría de la gente, o mucha gente que yo conozco, es de lo único que hablan. Vas a una reunión y es de lo único que hablas, pero estás hablando de estos personajes, tal como lo dijiste, Marcela, que son muy controversiales en sus vidas, son los ejemplos y los valores que queremos para nuestro país, para nuestro México, inclusive las mujeres que están ahí. Pero es lo que venden y es un show y es lo que mucha gente no nos tienen. Entonces, ¿qué es lo que la gente se está distrayendo, ya no lo está viendo? Déjame, le meto un poco más. A mí me sorprende mucho, o lo que me preocupa mucho, es cómo las redes en este momento pueden acabar con la vida de una persona, la carrera de una persona, a cómo la pueden disparar. O sea, ahora resulta que este muchacho que entra para eso, que es un irreverente desde el principio, Andrés Marcelo. ¿Cuál de los tres? Adrián. El Andrés Marcelo. Adrián Marcelo. Perdón, Adrián Marcelo. Me equivoco, pero bueno. Sí se ve que no la ves, sí se ve que pero no la ves. el Adrián Marcelo, que es un irreverente, acuérdense de un Facundo, antes no había las redes que hay ahorita. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el programa de Facundo? Sí, claro. Pero sí, al final es muy Facundeándonos. similar el humor. Lo metes para eso, cumple con las reglas, cumple con los contratos y todo, y ahora resulta que es el peor de los hombres y diablos, porque dijo, porque sí me puse a buscar para poder ver qué fue exactamente lo que pasó, es que dijo que una mujer menos que violentar. Ajá. Pero si lo ves en el contexto, fue porque una de las muchachitas que está ahí, que creo que se llama Gala, le dijo que era un violentador. Entonces, en ese contexto, pues dice, pues se va una mujer. No es porque estuviera violentando a las mujeres dentro de realmente el programa. Y a mí lo que me preocupa es la ligereza con la que se utiliza esta violencia de género, y que el día que nosotros como mujeres realmente lo necesitamos, perdemos toda la credibilidad. Y eso es lo que ya estoy viendo. Y las marcas empezaron a bajar. Exactamente. Y las marcas, ¿qué pasa? Yo ya no patrocino esto, los todos los valores. patrocinios, porque los valores. Si se baja uno, se bajan todos, porque entonces la gente va a creer que yo soy o que apoyo este tipo de temas. Entonces se convierte todo esto en una también, campaña, ¿no? Le cancelaron shows. ¿Verdad? Cancelaron shows y todo. El tema de Arat, en el tema de las drogas, etcétera, todo lo que ha vivido, qué bueno que ha salido adelante. Mayito, pues qué pena si pusiste o no pusiste a Paco Stanley en el lugar. Es relacionado, es lo que vende, es lo que la gente quiere ver, todo ese conflicto. Estas muchachas que dicen que no quieren ser violentadas o no quieren ser demeritadas y quieren ser reconocidas como mujer, bueno, qué pena, pero este programa eso es lo que está provocando en ellas, ¿verdad? Ese es lo un que súper está punto. Haciendo. Entonces, ese es un súper punto. O sea, no vas ahí a ¿qué? O sea, estás prestando, ¿verdad? no, o sea, no vas ahí a consagrarte a ese show. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, Y nosotros como sociedad, ¿por qué? Eso es lo que queremos consumir realmente, o sea, eso es lo que queremos, y eso es lo que queremos que nuestros hijos estén viendo, o los valores que queremos inculcarles, o sea. ¿Sabes dónde pasaba mucho eso? ¿Sabes qué? En Italia. En Italia la televisión era es basura. Y tenías a un Berlusconi, que en paz descanse, ya no está, pero tú en Italia decías, ¿qué es esto? O sea, siendo una sociedad supuestamente, bueno, pues un poco con una inteligencia más o menos, la tele era basura, veías, tú decías puros reality, que decías Berlusconi, ¿qué onda con este tipo? Era un Trump allá. Entonces, bueno, y ahí lo estamos viendo en Estados Unidos también. Pues perdemos la perspectiva que es un show, que es entretenimiento, que hay contratos de por medio y que hay personajes. Y ahí los tienen, el bueno, el malo y el feo. Exacto. Literalmente. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo y cuál es el feo? El bueno, Arad, el feo, Mayito y el bueno, malo, Arad. Adrián García. Pues sí, porque oye, dijo eso del narco y no se lo crucificaron. Pero pues Adrián dijo eso en ese contexto y le aventaron piedras hasta que se cansaron. O sea, que esa es la otra. ¿Tú crees que venía en el contrato de que tú vas a ser el bueno, tú vas a ser el malo, tú vas a ser el no sé qué? Televisa. Sí, ¿verdad? Telenovelas, show, reforma judicial. Sí, no, bueno, eso sí. Todo junto. No, eso sí, en el contrato. Si yo fuera una Azcárraga lo pensaría al menos. No, eso sí, en el juego, sí. Pero yo sí vi a un Adrián Marcelo estresado. A ver, pero es que cuando no tienes una producción que cuide el guión,
que cuide la parte Porque de no no los se están cuidó. cuidando, es obvio que no Exacto. los están Oye, cuidando. en la que estuvo ¿Sabes? Wendy Guevara y todo eso, se cuidó. Se veía más, ¿no? Se veía veía más cuidada. que cuidaban Sí, ciertos sí, sí, aspectos. se cuidó. Porque al final llevas al límite también a las personas. Sí. Ellos tienen un personaje y vayan ustedes a saber qué tanto ahí lo qué tanto muestran lo y puede qué tanto no. sostener. Pero al final no dejan de ser seres humanos y Claro. personas. Por eso pienso que Adrián hizo muy bien en decir hasta aquí, ya me voy, quédense con su show, su juego y su entretenimiento. Pero también es otra parte que a mí me causa como ruido, que es esto de estamos usando causas que son muy importantes y trascendentales, como el de la violencia de género, con una frase que se puede deconstruir, con una frase que puedes decirle, ven para acá, amiguito, vamos a platicar, para que entiendas que esa frase pues no está bien, o se puede decir de otra forma, o vamos a hablar de esto, pero de ahí a tomarlo como botín, lo único que pasa, porque yo lo pensé, yo cuando estaba, mira, primero pensé, qué curioso que de repente se dispararon todos los bots y todo. Sí. O sea, era la madrugada Claro. de reforma judicial y ese crecimiento del algoritmo no se veía nada natural, por una parte. Y, o sea, estaba Y más siendo... o menos a la misma hora que la... No, a ver, a la misma hora. exactamente. Fue a la misma hora. A la misma hora, no es casualidad. O sea, mire, yo estoy en política. No, claro que no es casualidad. No es casualidad. Eso sí no es casualidad. Pero la otra que a mí me llamó la atención, porque a ver, yo soy víctima de violencia política en razón de género y ahí están mis denuncias, ahí están mis pruebas y ahí está mi historia. A mí me hubiera encantado tener todo ese respaldo. Y ojo, no porque alguien me dijo una mala frase en un mal contexto, sino porque alguien realmente atentó, puso en riesgo mi integridad, puso en riesgo... Sí, no. Sí me Pusieron toda estoy la explicando. artillería. Sí, Me sí, hubiera sí. encantado ver a todo el país diciendo, vamos a protegerla y vamos, ¿sí? Sí. Y no es así, porque nunca es así, porque los verdaderos casos de violencia de mujeres están silenciados. Exactamente. Pero entonces es muy fácil arriesgar el pellejo para agarrar una cuenta y decir, sí, sáquenlo, es el hombre más maldito del mundo, dijo una cosa. Entonces, ¿en qué nos Está estamos orquestado. convirtiendo? Está orquestado. Y además, esta parte de la cultura de la cancelación. O sea, yo Híjoles. entiendo que hay enojo. A mí también me enoja que alguien diga que una mujer menos que maltratar. Pero una cosa es mi enojo por esa frase que, repito, se puede reconciliar, se puede hablar, se pueden tener un entendimiento y una deconstrucción, porque eso es lo que queremos. Queremos que nos deconstruyamos en todas acciones, pensamientos y lenguaje. Pero de ahí a decir, este señor no pasa porque se equivocó, no, tampoco. Le estás quitando el trabajo, su comida, su sustento, eso hace, eso vende, y sí vende, y ahí yo Es que, ¿sabes qué? creo que cada quien tiene la libertad de consumir los Yo siento que contenidos las quiera. generaciones claro. de ahorita, ese es un buen punto. A ver, yo creo que ahorita las generaciones de ahora son como generaciones de cristal, o sea, en el sentido de que demasiado woke, demasiado, o sea, no puedes decir nada porque, y es que no, te enojas, tú velo, o sea, o te enojas con la amistad o te enojas con tal porque dijiste una cosa que a lo mejor no estaba bien en cuestión de, ya sea en cuestión de sexualidad, en los temas más espinosos, ¿verdad? Sexualidad, machismo, política, religión. Entonces, antes era más, la tolerancia era un poco más tolerante. Ahora la gente ya no es tolerante. Entonces, no quiere decir que vas a ser tolerante ante todo, obviamente no, pero bien tú lo estás diciendo, Indira. O sea, esa tolerancia se ha desdibujado de una forma de, claro que no, y te paras y bye, cierras la puerta y ya no hay con qué, vamos a hablar, o vamos a ver, hablar. como dices tú, Peggy, el contexto, ¿qué pasó? O sea, vamos a ver el contexto de esa frase, no nada más, porque mucha gente se va con las redes sociales de, es que dijo tal, y se va el hilo. Y se te acaba la vida, ¿verdad? Sí. Y te acaban la carrera, Exacto, te acaban la vida exacto. y todo. Y no, ojo, no lo estoy defendiendo. No, yo tampoco. Simple y sencillamente Simple, lo que es ajá. la realidad. Y aparte, a mí como mujer, que sé que a mucha gente le ha costado mucho todas estas causas y estas luchas, no me gusta ver eso precisamente por lo que ya dije, porque le quitas credibilidad
a las personas cuando realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque si yo voy y le digo a alguien, eres un... porque puede pasar, ¿verdad? Y yo estoy muy enojada. Y esa persona me contesta, y me contesta de igual manera. Ahora resulta que digo que es violencia de género. No, señor, qué pena, pero no. Tú lo provocaste, lo empezaste y todo. No estoy diciendo que así sea siempre. Nada más que nosotras como mujeres también tenemos que saber hasta dónde sí o no, precisamente para, o sea, no acabemos o no destruyamos todo esto que se ha construido, y menos por un show o por cosas así. O sea, hay muchas mujeres que viven violencia, hay muchas mujeres que viven violencia de género en su trabajo, en sus espacios, en sus familias y en sus casas, que van y interponen las denuncias, como Indira bien lo dijo ahorita, y no, son silenciadas, esa es la palabra, son silenciadas. Los grupos de poder ahí están, no permiten que estas denuncias sigan adelante. Yo lo veo en casos que a veces litigo, es impresionante cómo con los jueces, con todo el tema de los hijos, etcétera, la violencia que se vive en las casas. Entonces, por eso me preocupa tanto cuando veo esto, porque hay contexto, y el contexto hay que verlo y analizarlo para ver qué realmente es verdad y qué no nos traguemos todas estas historias que realmente nos venden. Digo, como es un show, si lo quieres ver, velo con palomitas, a lo que quieras hacer, pero no es la realidad, ni tu realidad, ni el mundo gira, ni son los valores que Y los que queremos, jóvenes, ¿verdad? ya para concluir, los jóvenes, ¿cuáles son sus prioridades? O sea, eso sí me cuestiono. ¿La casa de los famosos o lo que está sucediendo en el país? O sea, ¿cuáles son sus prioridades? Porque están jugando con nosotros, están jugando con la mente. Estamos diciendo, o sea, obviamente al mismo tiempo que la reforma judicial, a los mismos momentos que no sé qué, obviamente están meciendo la cuna de todos lados. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué les interesa a los jóvenes? Pues yo no me considero joven. No, y además, ¿qué les interesa a los jóvenes? No, pero sí, a las nuevas generaciones, ¿qué les interesa? Esto, que apenas, yo creo que apenas vieron quién era Mayito, ¿verdad? Porque ni siquiera crecieron con esa historia. Se tuvieron que... porque al mismo tiempo salió en Netflix en Netflix, era en otra, en Vivo. En Netflix, no, yo no me acuerdo dónde fue, pero la serie de Paco está... Bueno, entonces todo... ¿Les interesa más eso o les interesa lo que está sucediendo alrededor? No, y además el país de la doble moral, porque si realmente nos interesara, por ejemplo, la violencia, ya estaríamos todos respaldando a las madres buscadoras. Ya hubiéramos encontrado a cada desaparecido, ya sea por exigencia del gobierno o porque las acompañamos a ir a buscar con la pala y el pico a rayo de sol. Entonces sí, somos un país de doble moral. Esta cultura de cancelación a mí me está como cada vez alarmando más, porque pienso que cae en ese país de doble moral, en donde sí, claro, yo voy y te apedreo y lanzo la primera piedra porque me considero impoluto en poder hacerlo, o sea, santo casi, pero que a la hora de la hora también ves todo lo que hay detrás. E insistir que el entretenimiento es ese, es entretenimiento. Ellos ganan mucho dinero precisamente por hacer eso. Mientras tú estás gastando tu tiempo creyendo que con la piedra que avientas realmente cancelas algo, no cancelas nada, porque al final ese programa sigue teniendo mucho rating. He was violent, and he subjected victims of physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs. An hour left. So get extra comfortable, kids, because after that, y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. Bueno, y otro tema politicón, espectáculo, pero que está bueno en Estados Unidos y que sí es un poco serio, el de Puff Daddy. Que también, bueno, Puff Daddy, este rapero que fue ex de J-Lo, de varias actrices, cantantes, y es de los meros en todo este business, entretenimiento de rapero, desde Beyoncé, etcétera.
llevaba años haciendo estas fiestas llamadas freak-offs. ¿Qué son estas freak-offs? Aquí lo ponemos freak-offs. Es que en hoteles de lujo se juntaba con gente, bueno, ahorita ya están saliendo las listas de la gente con la que se juntaba, y hacía fiestas en donde supuestamente sus abogados dicen que era consensuado, pero aquí lo que dicen es que no era consensuado, porque había drogas de por medio, había cosas en donde se forzaba y era coercivo el acto sexual. Entonces, al final de cuentas, por horas, era una cuestión de que era algo forzado y que llevaba al final al tráfico sexual. O sea, esto al final de todo, por lo que se le está persiguiendo es por el tráfico sexual. Entonces, Puff Daddy es manchado ahorita porque está en prisión en Brooklyn junto a gente muy pesada que está en prisión. Dicen que no tiene escapatoria, y entonces aquí la cuestión es que le empiezan a salir la lista de los artistas que estaban a su alrededor, desde un Leonardo DiCaprio hasta un Justin Bieber, que incluso hay una canción en donde la gente ya la está posteando por todos lados, que canta con alevosía y ventaja diciendo las cuestiones que hacía en esa fiesta. Pero entonces aquí la gente se cuestiona, pues entonces todo el mundo ya sabía, incluso ya sabía la policía, incluso ya sabía por qué hasta ahorita lo están deteniendo. Y entonces salen también videos de Trump y de Kamala diciendo que apoyaban a Puff Daddy en su momento. Entonces ahorita ya lo están politizando para las elecciones. Es un factor, así como hablamos de Taylor Swift, en positivo. El Puff Daddy es negativo. ¿Por qué? Porque sale un Trump diciendo, es mi amigo. Digo, es un video de hace años, ¿verdad? Y una Kamala con un tweet diciendo, gracias Puff Daddy, porque tú eres un ejemplo a seguir y tal. Entonces, este tipo de cosas les está... Sí, eres un ejemplo a seguir, gracias por apoyar a lo interracial y tal, porque le organizó una fiesta a Kamala y etcétera. Entonces, bueno, en este contexto, abro la mesa porque creo que, y ponemos a Epstein, porque creo que se parece mucho al caso de Epstein, que también tenía muchos aristas alrededor, que salieron listas de líderes como un Bill Clinton, ¿sí? O sea, que salían gente muy, muy poderosa, de hasta un Trump también salió en esas listas. Entonces, a ver, aquí la cuestión es, ya sabía la gente, ya sabía el FBI, ya sabía la seguridad que estaba pasando todas estas fiestas, porque eran fiestas asiduas por años. Entonces, aquí abro la conversación. Peggy, ¿qué opinas? Creo que otra vez vemos lo que es el poder, la fuerza que hay y las fuerzas que hay detrás de normalmente de todos estos casos, las fuerzas políticas y las fuerzas del poder del entretenimiento que están, y cómo se juntan en temas de tráfico sexual. Aquí hay unas acusaciones muy fuertes de tráfico sexual forzado, de transporte para traficar personas, de corrupción, etcétera. No es algo nuevo, como bien lo dices. Sean Combs tiene denuncias por agresión sexual, por abuso sexual desde hace mucho tiempo, pero siempre se han arreglado fuera de los juzgados. Entonces, ahorita creo que esta última denuncia que hubo de agresión sexual fue lo que derramó ya o pisó algunos callos que ya no lo quieren. Que fue de su ex, ¿verdad? Parece que fue de su ex. Entonces, todo esto abre otra vez esta conversación que pasa, no es propio de Estados Unidos, pasa en muchos países, aquí mismo en México. Gloria Trevi. Lo vemos, Gloria Trevi, el caso de todas estas denuncias. Tienes a políticos como Yunes que están acusados de estos temas y están ahí, etcétera. En donde dices, qué difícil y qué doloroso es. Ves a Justin Timberlake cuando decía que era su mentor, cuando mucha gente... ¿Justin Timberlake o Bieber? Justin Bieber, Justin Bieber, que era su mentor, y todas estas canciones de lo que explica, lo que saca, que la gente sepa y se oculta. O sea, ese no es algo nuevo, no nos sorprende, ¿verdad?
Sin embargo, es por qué al día de hoy seguimos trabajando para estos poderes o por qué se sigue tapando y ocultando estas cosas y qué hay detrás de todo esto, de estas redes de tráfico, de la cloaca que hay, porque él no es la cloaca, si lo vemos así, es una pieza de esa cloaca que mucha gente, que él apoyaba, de la cual se beneficiaba junto con otros, ¿verdad? Hay dinero de por medio normalmente, satisfacción sexual, etcétera, muchísimas cosas, perversiones, niños, menores, adultos, procesados de todo. Yo creo que son temas muy delicados. Mira, se me pone la piel chinita, batallo para hablar de eso porque es algo que lo ves y que lo ves constantemente en otros países que existe. Yo creo que son los miedos de muchos padres de donde desaparezcan sus hijos o estén en estas redes de estos tráficos. Y aparte se promociona, hay programas que promocionan todo esto. Entonces esa es mi reflexión, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo que esto sea? Me da gusto que sí es verdad, porque ahorita es presuntamente, ¿verdad? Digo, es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Al parecer va a ser culpable, ¿verdad? No me gustaría acusarlo ya, como ya sabes, la llaga de decir, él es un esto, el otro. Pero de ser así, pues qué bueno que termine en la cárcel y que sea un ejemplo y que lo tomen como ejemplo para todas estas personas que se dedican a eso y que empiecen a tener miedo, porque con Epstein se les solucionó el problema muy rápido. Se supone que se suicidó en la cárcel, ¿verdad? Y ahí se acabó. La que estaba con él sigue en la cárcel. Exactamente, y ahí se acabó el tema, se acabó el problema, pero cuando hay toda una ristra atrás de acusaciones, de víctimas, de gente, de desaparecidos que no han encontrado. Exactamente, entonces ojalá y no pase lo mismo con él, eso es lo único que puedo decir, y que realmente sirva, si realmente es culpable y va a seguir detenido y se le ejecuta una sentencia, que sirva para abrir todo este tema por fin y tener resultados y que acaben con todas estas redes de tráfico y de trata de personas. Sí, lo grave no son las fiestas, ¿no? Sino la pedofilia, la trata, que ya cae en algo que es inhumano. O sea, yo me puse a ver, yo no soy fan de Justin Bieber, es más, creo que es la primera vez que le escucho completa una canción, pero a mí me dolió mucho, o sea, me dolió ponerle atención a la letra. De la canción. De la canción, porque prácticamente dice que sale de esa fiesta sin alma. O sea, imagínense una expresión de esas en un jovencito, que además la industria del entretenimiento en muchos países, no solamente en Estados Unidos, se convierten también en cúpulas de poder, de influencia, de incidencia, en donde siempre sale este personaje que hace coerción con los favores que te puede conseguir, ¿no? Un contrato, la imagen, posicionarte, entrevistas y demás. Y los jóvenes son más susceptibles de caer en las garras de eso, de gente pervertida, porque al final es eso. O sea, hay gente que no sabe tener consideración alguna sobre la dignidad del otro. Y entonces, pues una cosa lleva a la otra y se hacen estas redes, porque bien lo dices, Marce, no es él. Ojalá y nada más fuera una persona. No, ¿cuántos cómplices ha de tener dentro y fuera de esa industria que sabían perfectamente lo que estaba pasando ahí? Y de hecho, yo encontré en TikTok, porque sí me metí a curiosear, algunos testimonios, porque siempre pasa, ¿no? Ya que alguien se atreve a decir, entonces viene todo. Resulta que todos se habían dado cuenta. Pues una persona que está dentro de la industria tenía un sobrino, recomienda al sobrino, un joven talentoso, para que pueda trabajar en su equipo. Y resulta que el sobrino un día le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar. Y le cuenta. De las freak-offs. Porque le cuenta más bien que le quiso pedir un favor sexual a cambio de darle el trabajo. Dios mío. ¿Verdad? Entonces regresa el sobrino asustadísimo y esta persona se calla. Y se calla entre por dudar un poco de la versión. Fíjate,
hasta dónde llega también, ¿verdad? Entre dudar un poco de la versión de este joven, pero además para no meterse en problemas con alguien tan poderoso. Imagínate. Que ese es el punto, ¿verdad? Entonces sí, van haciendo cúpulas de poder y al rato tienes videos, porque también está la acusación de que esas fiestas fueron grabadas y obviamente que quien hable, pues aquí tengo la prueba, ¿verdad? Oye, ya están saliendo los videos en donde él sale y bueno, y ahora todos los más menores de, no sé, de 18 años ya se van a sus casas porque esto va a empezar lo bueno, pero sale él, haz de cuenta dando un speech como un dictador. Va a empezar lo bueno y por lo bueno ya saben a lo que me refiero. Así, entonces todos, y luego ya salen otros videos en donde ya sale con diferentes, que le canta Happy Birthday a no sé quién, y ahí fue cuando sale embarrado también Leonardo DiCaprio, y cuando sale embarrado Justin Bieber, y entonces ahí ya, y la gente ya empieza a, como dices tú, a echarse clavos a TikTok y decir, a Justin Bieber lo hemos dejado solo mucho tiempo, porque incluso sacaron un video de cuando Ellen DeGeneres, no sé qué le dice a Justin Bieber en una entrevista, y le toca la pierna y Justin Bieber le hace así. Digo, la gente ya empieza a especular, pero Justin Bieber no ha salido porque ahorita está en modo papá. Claro. Y está en modo de no va a opinar todavía al respecto, pero van a empezar a salir las cosas y yo no sé si también tengan que ver con políticos, porque casi siempre este tipo de cosas, como bien lo dices, mira, están entrelazadas. O sea, porque, por ejemplo, con lo de Epstein, que lo llevaban a niños a su isla, pues tenía que ver todo con de todo. Desde gente que trabajaba en Disney, hasta gente de la política, hasta gente que no sé qué, hasta gente, o sea... Príncipes, todo. Entonces, de la realeza, no realeza. Entonces, yo sí creo que aquí ya... Estamos hablando de cancelación y de estar woke, aquí sí es como el despertar de, yo creo que se está haciendo justicia de ya estas cosas no se aquí nadie van a hizo permitir. Un mal chiste, ¿no? Aquí realmente están muchas voces diciendo el contexto en el que se hacían estas fiestas, qué estaba pasando. Y repito, lo grave es la coerción, obligar a las personas y meterte con los niños y las niñas, porque al final son personas menores de edad, o sea, todavía no tienen conciencia de muchas cosas y ya desde ahí abrir la puerta a algo tan delicado como es eso, pues todas las miradas tienen que estar en él y se tiene que exigir justicia, porque al final en Estados Unidos pues es inocente hasta que se muestre lo contrario. Pero ya hay mucho polvo levantado como para decir, pues ahora que sí, que se investigue y que se castigue. Y no solamente a él, a toda la red de pedófilos y de tratantes que están siendo cómplices adentro, fuera de la industria o adentro y fuera de la política. Y viene la serie en Netflix de su contrincante rapero, creo que es 50 Cent, no me acuerdo, no soy tan fan yo tampoco, no quiero errar, es uno de los raperos, por años, hace 2 años o más, estaba preparando este documental de Pete Did It, o sea, Petey Did It, o sea, que si lo hizo o no, y trae todo esto. Entonces va a salir en estos días, en estos meses, entonces bueno, sabremos, eso yo creo que va a ser también, junto con Pegado, como le pasó a Epstein, salió el documental y fue a refundirse a la cárcel. Entonces bueno, estaremos al pendiente.